El retorno de los atlantes. La nueva era comenzó entre los años 1998 y el año 2001, y con ella la entrada de la quinta raza raíz a nuestro planeta. La llegada de la quinta raza traerá un nuevo despertar espiritual en gran parte de la humanidad, la que buscará de variadas formas el regresar de nuevo hacia su olvidada naturaleza espiritual, sus valores y su Padre. Esto traerá un cambio que se extenderá a todas las áreas del vivir, especialmente en el sistema educativo. Este cambio removerá el exceso de materialismo y de valores egoístas en la enseñanza que ha existido hasta ahora, y que ha sido el culpable de la corrupción y la violencia que hemos visto durante los últimos años que ha plagado nuestra juventud. Estos cambios tienen que ser llevados a cabo por los hombres y mujeres en cuyo corazón existe la luz. Hoy en día ya hemos entrado en el ciclo en donde se tienen que producir los grandes cambios. Es lo que ha sido llamado en las escrituras bíblicas el tiempo de los tiempos, en donde finalmente los justos heredarán la tierra. Pero el proceso no será fácil, por el contrario será un periodo de grandes confrontaciones, de turbulencia, en donde parecerá que los malos llevan la delantera, en donde la humanidad estará confundida y muchas veces se pondrá de parte de los que mejor sepan halagarla, sin importarles que pertenezcan al grupo de los destructores. Pero no hay avance sin sacrificio, pues la ley de la polaridad nos ha enseñado que cada vez que se da un paso de adelanto en el camino de lo que la ciencia puede aportar para el beneficio del ser humano, aparecen las fuerzas contrarias que por otra parte tratan de deshacer lo bueno, y sobre todo de confundir las mentes de los hombres. Trabajarán especialmente en los más jóvenes, aquellos que por su juventud, falta de experiencia y exceso de energía quieren ver cambios, sin importar de dónde procedan los mismos. Veremos un resurgimiento del comunismo, pero con otros nombres. Este sistema materialista, insensible y contrario a Dios, será seguido de una manera fanática por una gran masa, la cual, confundida, lo verán como lo requerido por los tiempos y con los cambios que ellos desean. Lo antiguo, lo tradicional, la experiencia y las buenas costumbres serán no solamente ignoradas sino vituperadas. Se mofarán de ellas y de aquellos que traten de ponerlas en práctica. La brecha entre la nueva generación y la más antigua se hará mucho más grande y notable. Con puntos de vista equivocados, la juventud verá en la práctica libre del sexo y de las drogas la respuesta a la rebelión buscada por ellos como para darle sentido a sus vidas. Ahora impulsados por las fuerzas de la oscuridad, las cuales se apoderarán de todos los medios de comunicación, para infundirle a los jóvenes y a cualquier otro grupo que así lo quiera una programación indicativa de que eso es lo requerido por la forma de vida moderna. El desempleo será rampante y el dinero cada vez más difícil de ser ganado por la clase trabajadora, la cual no podrá en muchos casos hacerle frente a las demandas de esa nueva economía planeada para que produzca pobreza entre ellos. Detrás de todo este plan estarán los hijos de Belial, con los nombres de sus instituciones económicas cambiados por el de grandes consorcios económicos internacionales. Por su parte, la naturaleza parecerá haberse rebelado en contra del hombre. Esto comenzará primeramente de una manera lenta, pero irá cobrando cada vez mayor fuerza, hasta que veamos fuertes movimientos sísmicos destinados a destruir grandes porciones de naciones que ni siquiera se lo imaginaban. Una de las paradojas que caracteriza este periodo es que en medio de tantos problemas económicos sufridos por la clase trabajadora, los más poderosos ganan grandes sumas de dinero y se apoderan del control de grandes consorcios, de tierras y propiedades, algo jamás imaginado por algunos de nosotros. El fraude en los altos niveles, el arreglo de los precios del combustible, marcan el estado de decadencia moral de una sociedad opulenta, pero loca en la persecución de tener más y más. La declinación de la moralidad en nuestro país es un efecto y no una causa. Las causas son sutiles pero poderosas. La economía de la nación, una vez basada la misma en el respaldo del oro, ahora está en el cobre. La nación está en deuda con el Banco de Reserva Federal, una institución privada, que le ha hecho creer al pueblo norteamericano que es parte de la estructura interna del gobierno. Pero todo esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Las guerras en las que peleamos, tanto la real como la nueva Guerra Fría, la que nunca ha cesado,
Es para obtener el control de los mercados internacionales del petróleo y de otros artículos de consumo. La industria de nuestra nación enfrenta grandes desequilibrios económicos, pues se ha trasladado a otros países en donde se puede conseguir mano de obra a costos muy cercanos a los de la esclavitud, lo cual agiganta sus ganancias, sin importarles el daño hecho a la mano de obra nativa. Durante el gobierno de Woodrow Wilson se trató de crear la Liga de las Naciones, basándose en 14 puntos para lograr una paz duradera. Los hijos de Belial se sentaron a la misma mesa, al igual que lo han hecho en el presente en la Organización de Naciones Unidas, ONU, y en la Organización de Estados Americanos, OEA, y han destruido el espíritu de paz. Esto ha originado un tremendo karma en el pasado, especialmente cuando los verdaderos estadistas se han dejado vencer por intereses creados por los mismos hijos de la oscuridad. En el caso de la Liga de las Naciones, los Estados Unidos y otros países pagaron el karma en la Segunda Guerra Mundial, y veremos que pronto lo pagarán en el presente proceso de manera similar. Existe un bajo estándar en la expectativa ética y moral de las naciones, y de sus gobiernos. Se ha volteado la espalda a los gobiernos de dictadores de izquierda. La prensa y muchos otros medios de comunicación, bajo los nuevos conceptos de liberalismo, los han apoyado y han influenciado los criterios de las masas a la hora de estas tomar decisiones mediante el uso del voto electoral. Detrás de esto se esconde la ambición de unos pocos. Produce grandes ganancias la manufactura de armamentos que las mismas fábricas venden por trasmano a los terroristas. El cine y la televisión y los juegos electrónicos se han convertido en sistemas de enseñanza y de entrenamiento, de cómo practicar la violencia y formas degradantes del sexo. El pequeño hombre de negocios, al igual que el pequeño productor agrícola, han dejado de ser lo que eran en el pasado, la base de la economía norteamericana. Ahora se ven forzados a cerrar las puertas de sus negocios ante el paso arrollador de las grandes multinacionales, con las cuales no pueden competir, y los gobiernos ni los políticos hacen nada. ¿Quiere decir esto que el sistema de libre empresa pueda funcionar como la ley de la jungla? Es correcto que se hayan convertido en verdades aceptadas por todo el público el concepto de que todo es aceptable en los negocios y que cada hombre es lo que es por sí mismo. Cuando los hombres de negocios modernos han sido confrontados con prácticas rayanas en la ilegalidad, simplemente responden: ¿qué esperan ustedes? Yo soy un hombre de negocios. La música, tradicionalmente bella, plácida, romántica y tranquilizante, se ha convertido en un sistema de ritmos y mensajes agresivos, creándose así una subcultura alrededor de la misma, llamada graciosamente hip hop, pero la cual en realidad está conduciendo a nuestra juventud a crear un nuevo sistema de comunicación verbal, lleno de palabras ofensivas y de gestos agresivos, que inducen a nuestra juventud a actuar violentamente y en contra de las leyes instituidas, aun sin darse cuenta, pues, para esos jóvenes es completamente normal, acorde con el sistema en que están viviendo. La familia ya no es más la base de la sociedad, lo es la madre soltera, la cual es vista por el sistema con la misma naturalidad que antes se veía la familia extendida. Lo peor de todo, es que América ha perdido sus ideales. Y eso nos parece fue precisamente lo reflejado en la visión de George Washington. Por eso la hemos incluido para el conocimiento de los que lean este libro. Pero finalmente América sobrevivirá y vencerá. Los padres de la patria americana cuando prepararon y firmaron la constitución de este gran país sabían lo que hacían. Los fundamentos expresados en la magna letra son verdades eternas, y ningún hombre podrá subvertirla. Estamos seguros de que en esta ocasión los que nos sintamos que representamos ser los hijos de la ley del uno, no nos debemos dejar engañar y tenemos que asumir una posición firme para hacer todo lo posible y aún más por restablecer el orden sobre el cual se fundó esta gran nación americana. No puede haber subterfugios, ni aceptación de aquello que esté mal. No debemos claudicar y mantener por encima de todas las cosas los principios de una patria, un Dios y una familia. El propósito de las profecías es hacer que el ser humano despierte, porque no necesariamente esas grandes destrucciones deben llevarse a cabo, a no ser que el ser humano continúe dándole la espalda a su aviso. De así no ser, la naturaleza se volteará en contra del hombre,
Se producirá un ligero movimiento del eje de la Tierra trayendo fuertes movimientos sísmicos que afectarán a Japón, la costa oeste de los Estados Unidos, el valle del Mississippi, parte de la costa noreste y sureste de los Estados Unidos y más tarde algunas regiones de Europa. Case dijo, observen al monte Pelé en las Islas Martinica, el Vesubio en Italia. La conclusión. El ser humano posee un alma. Su cuerpo es el producto de la energía del espíritu al igual que lo es toda la materia. Entonces todo debe tener su origen en el mundo de lo espiritual. Detrás existe un Dios, pues lo creado necesita una inteligencia creadora y por lo tanto un propósito para toda la vida. Entonces la verdad es que somos extranjeros en la Tierra. Aunque la teoría de la reencarnación no ha podido ser comprobada científicamente, existen muchas evidencias que la atestiguan. La filosofía de la reencarnación y los misterios detrás de la misma, los cuales nosotros nos hemos atrevido a señalar en este libro, se enseñarán al hombre cuando él esté listo para recibirlas. Cada efecto tiene su causa, nada ocurre por casualidad. Lo que hemos señalado como el karma es enfrentarnos con nuestras propias deudas con Dios, causadas por nuestro egoísmo, vanidad, ambición desmedida, resentimiento y odio hacia nuestros semejantes. Se nos presenta en forma de problemas y obstáculos, y al menos que nos hagamos responsables de las situaciones y las analicemos de manera honesta y sin prejuicios personales, continuarán persiguiéndonos vida tras vida. El perdón hacia los demás y también hacia nosotros mismos, cuando hemos permitido a los demás que hagan daño sin nosotros intervenir, es la base fundamental para la eliminación total del karma. Perdonad y seréis perdonados, aparece en el Evangelio según San Lucas. Pero piensen en lo siguiente, a la larga no hay un karma malo, solamente hay un karma bueno, pues su propósito es el crecimiento espiritual del ser. Suscríbete para más contenido. Saludos.